Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez, la cosa va en serio. ¿Sabéis qué? Que una pregunta inocente sobre la boda casi le da un jamacuco. Sí, ¿cómo lo oís? En Estambul, el otro día, en un evento, alguien se le acerca y zas, le suelta la bomba, ¿y para cuándo la boda, Can? Y el hombre se quedó blanco. Un silencio que se notó a kilómetros. Para ser honestos, yo cuando vi el vídeo casi me caigo de la silla. Can Yaman, que normalmente es un torbellino que contesta rápido, que sonríe, descompuesto. Se le vio incómodo, pero incómodo de verdad. Como si le hubieran pillado con el carrito del helado, pero en plan máximo. Empezó a balbucear, a reírse nerviosamente, a mover las manos un cuadro. Y lo más fuerte es lo que dice después. Empieza a hablar de su carrera, de sus proyectos, de que está enfocado en Italia, en el trabajo, todo excusas, vamos. Que sí, es normal que hable de su trabajo, pero no en ese momento. La pregunta era directa y su reacción fue, bueno, sospechosa cuanto menos. Muchos dicen que es que no está con nadie, que está soltero y no quiere líos. Otros que es que la pregunta le pilló por sorpresa y no supo qué decir. Pero yo sospecho algo más. ¿Vosotros no habéis notado que siempre que le preguntan por bodas, anillos, o algo así, se pone así? Es como si hubiera un fantasma por ahí que le da pánico. Pensemos un poco. Can Yaman tiene la fama de ser un conquistador, de tener romances que salen en todas las portadas. Ha estado con gente guapísima, muy conocidas. Y de repente una pregunta de boda le paraliza. ¿Por qué? ¿Es que acaso hay alguien por ahí a quien no le gustaría que se supiera? ¿O es que se está guardando un secreto gordo? A mí me da la impresión de que en el fondo, él sí tiene esa idea de sentar cabeza, de casarse, de formar una familia. Pero quizás ahora mismo no es el momento, o la persona no es la correcta, o está esperando algo. O peor aún, quizás sí que hay alguien, pero no puede decirlo abiertamente. Imaginaos la presión mediática que tendría encima si dijera, sí, me caso con X. Sería un bombazo mundial. Y esa reacción, tan poco natural para alguien tan acostumbrado al foco, me hace pensar que no es solo que no quiera hablar de su vida privada. Es que hay algo ahí que le incomoda profundamente. Como si tuviera una espinita clavada que no le deja respirar tranquilo cuando tocan el tema. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está en un momento de su vida en el que quiere controlar su imagen. Sabe que cada palabra, cada gesto se analiza al milímetro. Y esa pregunta sobre la boda le hizo salir del guión que se había preparado. Le sacó de su zona de confort, le recordó que para el público, más allá de los papeles en la tele o en el cine, está la vida personal, y la boda es un paso importantísimo. Y su reacción, para mí, es la clave. No es una negativa rotunda, no es un no me interesa. Es un ay, Dios mío, ¿por qué me preguntan esto ahora? Es un intento de desviar la atención, de cortar el tema de raíz antes de que se haga más grande. Y al final, lo único que ha conseguido es avivar más la curiosidad de la gente. Ahora todo el mundo está comentando o especulando. Que si tiene novia secreta, que si se va a casar en secreto, que si está saliendo con alguien de la realeza turca que no quiere que se sepa, las teorías vuelan. Y es normal, porque su reacción ha sido demasiado llamativa. No ha sido un no tengo planes de boda ahora mismo, ha sido un me he quedado sin palabras. Así que, para ser honestos, a mí este silencio incómodo de Can Yaman me dice mucho más que 1000 declaraciones. Me dice que hay algo ahí, algo que prefiere mantener oculto. Algo que le da respeto, o quizás un poco de miedo. Y eso, señores, es el mejor salseo. Ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que Can Yaman está escondiendo una relación seria o simplemente no quiere que le agobien con preguntas sobre su vida personal?